Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Es un placer estar nuevamente juntos y quiero que me acompañen, por favor, en esta ocasión a segunda de Timoteo en el capítulo 4, en el versículo 7 y 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estas palabras son las palabras de un buen soldado de Jesucristo, de un hombre que, como lo expresa él mismo en la epístola a Timoteo, peleó la buena batalla de la fe. Un hombre que supo pasar no solamente con palabras, sino con su vida, con su ejemplo, el legado y el testimonio de lo que representa ser un seguidor de Jesús, un fiel soldado de Jesucristo. El siervo del Señor en esta segunda epístola a Timoteo se está prácticamente despidiendo, no solo de Timoteo, sino de la iglesia misma, sabiendo que, como él mismo lo describe, está a punto de ser sacrificado. No solamente Dios le había revelado ya que había llegado el momento de su partida, sino poco tiempo después, el emperador Nerón envió a sus dos caballeros, Ferega y Partemio, a decapitar al apóstol San Pablo. Y estos dos hombres, por cierto, poco tiempo después de la muerte de Pablo, se convirtieron al Señor. Pablo fue siempre un guerrero, un leal servidor de Cristo, un ganador de almas, que hasta aún en los últimos momentos o aún después de su misma muerte, su vida no dejó de dar fruto. Un buen soldado de Jesús, un buen soldado del Señor. Y ese es el llamado que cada uno de nosotros tenemos a servirlo de esta manera, hermanos. Dios quiere de nosotros soldados fieles, gente que pelee la buena batalla del Señor, que esté dispuesto a pelear con todo su corazón, con ánimo, con voluntad, con persistencia, sirviendo al Señor Jesús. He peleado la buena batalla, dijo Pablo. He acabado la carrera. He guardado la fe. La vida cristiana es como una batalla, es como una guerra en la que luchas día con día. Que una vez que el Señor te rescata de tus pecados, nos limpia, nos perdona, nos ha sacado de la basura, de la inmundicia, de las tinieblas en las que vivíamos. Una vez que ocurre eso, vamos a decirlo de alguna manera, estás del lado bueno, estás del lado de los ejércitos del Señor y definitivamente de ahí en adelante seguir a Cristo, mientras que estemos en esta tierra, va a ser una guerra, una batalla constante y continua contra aún un enemigo que no ves, que a veces se puede manifestar a través de circunstancias difíciles, de problemas, su oposición, a través a veces de personas, inclusive a veces personas queridas por ti, por mí, personas que nos rodean, que muchas veces pueden ser también de alguna forma influenciados
estimulados en su mente a veces a decir cosas, a hablar cosas que probablemente a un hermano, a un cristiano, puedan de alguna manera afectarte, puedan influirte. Pero el Señor entonces nos manda a comprender y entender que nuestra batalla, nuestra guerra, no es contra personas físicas, no es en sí mismo contra X o tal persona, sino es una guerra espiritual, primeramente. Una guerra en donde tu bandera y tu estandarte siempre debe de ser el Señor Jesucristo. Una guerra contra las tinieblas. Una guerra contra el reino de Satanás. En Mateo 11:12, por ejemplo, vemos cómo Jesús dijo que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Otra versión dice desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de Dios sufre oposición y solamente los valientes lo arrebatan. Estas palabras son dichas por Jesús, repito, en un tiempo en donde Juan el Bautista había sido encarcelado por causa de la palabra del Señor. Inclusive pensaban matarlo. Mientras él estaba allí encarcelado, en una celda solo, hubo una guerra definitivamente en su mente de tal forma que llegó a tener dudas acerca de que si tenían entonces que esperar a otro Mesías o si Jesús, efectivamente como él mismo lo había declarado en otros momentos, era el Cristo, el ungido. Pero Jesús mandó de regreso a los discípulos que vinieron a preguntarle, dado el mensaje enviado por Juan desde la cárcel, y la respuesta fue contundente. Les habló que le recordaran cómo los enfermos sanaban, los endemoniados eran liberados, a los pobres era anunciado el evangelio del reino, obras que Juan Bautista sabía muy bien, que el profeta Isaías había dicho, que esos eran los signos y las señales propias del Mesías, juntamente con su vida santa y perfecta, y su mensaje restaurador y que transforma, poderoso, para cambiar las vidas. Vemos entonces cómo desde siempre, vamos a decirlo, desde que existe el cristianismo, el reino de Dios sufre oposición, mas sin embargo hay que ser valientes, hay que ser violentos, hay que ser esforzados para que el reino de Dios avance, se extienda y nosotros mismos vayamos conquistando y caminando hacia adelante y hacia arriba, como dice el profeta Ezequiel. Vemos entonces cómo el diablo trabaja a nivel mente. Cristo Jesús mismo en la tentación en Mateo capítulo 4, vemos que, y estoy seguro que muchas de las tentaciones que le vinieron a Jesús en el desierto, precisamente cuando más hambre tenía, cuando tenía sed, cuando estaba cansado de andar en el desierto, muchos pensamientos vinieron, muchas ideas, muchas formas de quererse venir a la mente, de mejor hacer las cosas de un modo que no sufriera, de una forma más fácil, entre comillas. Pero vemos cómo la Biblia nos dice el por qué. Nos dice Efesios capítulo 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra personas en lo físico, exactamente, aunque pueden ser también instrumentos del diablo. Muchas veces las voces, las bocas humanas, los hombres que te oponen, que hablan de ti,
que te maldicen o que desean tu mal, o la simple oposición a que tú prediques la palabra, al evangelio, a que las almas se salven, a que el reino de Dios se extienda. Las críticas pueden venir de lo que alguien puede considerar su peor enemigo, o a veces pueden venir de las personas más cercanas. Aún en algún momento, cuando Jesús habló con sus discípulos y les dijo que iba a ir a la cruz a morir, Pedro mismo, movido por emociones en algún momento, y también influenciado seguramente en su mente, trata de reconvenir con Jesús y decirle, ninguno de esos males te acontezca. Y Jesús a veces nos sorprende la forma en la que le responde a Pedro. Le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y evidentemente pues fue una reprensión, sí, en mucho al discípulo, pero también ese texto nos hace comprender que Jesús miraba realmente quién estaba detrás de las palabras en esos momentos que le dirigió Pedro. Entonces a veces pueden venir por personas, inclusive queridas por nosotros. A veces puede la crítica más feroz puede venir de gente que por siempre has considerado tus amigos o tu gente cercana o tu misma familia. Los primeros en no reconocer el ministerio de Jesús y no lo seguían era su familia. Es impresionante eso, pero cuando realmente ya crecieron los hermanos de Jesús y María estaba más grande, en algún momento, en algún tiempo de esa etapa, cuando él comenzó su ministerio, en realidad todavía no lo seguían. Algunos inclusive pensaban que quizás estaba fuera de sí y por eso hacía o se atrevía a hacer diversas cosas. Entonces, a lo que quiero llegar, hermanos, es que entendamos que nuestro enemigo es invisible ante nuestros ojos. Trabaja en otra esfera, en un ámbito espiritual. De ahí pues que la guerra principalmente comienza en la mente. ¿Cómo vienen las tentaciones al pecado en la vida de un cristiano? No hablo en la vida de un impío, porque cuando uno está en un estado de impiedad y de inconversión, uno no puede decir que es tentado al pecado. Uno vive en el pecado. Uno vive sumergido en el pecado, aunque lo esconda, aunque lo oculte, aunque no queramos ser vistos en alguna obra por determinada gente, pero cuando estamos en nuestros pecados, estamos prácticamente llenos, estamos de la cabeza a los pies. Ese es nuestro andar y ese es nuestro vivir y ese es nuestro sentir. Pero cuando Jesús nos limpia, nos perdona nuestros pecados y nos hace una nueva criatura, entonces no quiere decir esto que Satanás ya no va a atacar, pero entonces ahora sí viene a tentar a los que son de Cristo. ¿Qué es tentar? Es invitar al mal, es sugerir, es quererte mostrar el pecado como algo muy bonito, como algo muy agradable, como algo muy atrayente, inclusive apelar a tus sentidos o a los pecados de los cuales quizás saliste. No es de extrañar que si una persona salió de un pecado de borrachera y de escándalos y de pleitos, que siendo cristiano puedan venirle tentaciones por esa área. No es de extrañar si una persona fue libre de inmoralidad sexual o vivía esclavo de pecados sexuales, que ahora en su vida cristiana se ha tentado en esas áreas. De tal forma que entonces la tentación puede venir a través de pensamientos, a través de imágenes, a veces simplemente como un flashback
que de repente cruza, o a veces hasta hay medios ya que estimulan, que ayudan a esas cosas. Ciertos programas de televisión, ciertas fotografías que puedas encontrar de repente quizás en el Facebook, o muchas veces ciertos mensajes que una persona eh, que has conocido también quizás en el trabajo, en la escuela, que no es cristiana y que te envía ciertos mensajes, imágenes, pues bueno, el mirarlas, imagínate que precisamente la fotografía o el mensaje que te es enviado va por la dirección precisamente de las áreas en las cuales tú anduviste en otro tiempo. Por supuesto que vas a ser o puedes ser tentado. De ahí la importancia de orar siempre y no cesar, de andar en el Espíritu, que tiene que ver mucho con una vida de oración y una vida en donde tienes comunión con Dios, tienes comunión con su palabra, en donde dependes de Dios en tus decisiones y cada día, en donde lo buscas cada día porque lo necesitas. Eso es tan importante en nuestra vida, hermanos, que debemos de entender que estamos en una guerra constante, continua. Las tentaciones de Cristo entonces a obtener todos los reinos de la tierra o a que los demás vieran que Él era el Mesías, vinieron sugerencias, vinieron pensamientos, inclusive hasta de lo más básico, de buscar cosas básicas como el comer o el beber en un momento donde Él estaba ayunando. Tentaciones hasta de cosas muy básicas. Sabemos que no es pecado comer, no es pecado obviamente que bebas, no estoy hablando yo de borrachera, sino estoy hablando del agua que te tomas, estoy hablando de la bebida que tú bebes junto con tus alimentos, porque hidratas tu cuerpo, porque los alimentos también ayudan a que tú estés bien, a que estés fuerte, etcétera. Pero las tentaciones a las obras de la carne vienen con deseos de la carne. El deseo de la carne es una cosa y la obra de la carne es otra. El deseo de la carne es esa propensión natural a ciertas áreas que en tu cuerpo, que en tu vida pasada te dominaron y que ahora en tu cuerpo pueden ser tu talón de Aquiles. Algo de lo que tú te tienes que guardar y negarte a ti mismo. La obra de la carne es la obediencia a esos deseos, a esos pensamientos, a esas ideas que pueden venir. Bien dijo Lutero, yo no puedo evitar que pájaros estén volando arriba de mi cabeza, pero sí puedo evitar que vengan y se posen y hagan nido. Exactamente. La tentación en el poder del Señor puede ser evitada o puede ser resistida, mejor dicho, cuando nosotros buscamos al Señor y dependemos del Espíritu. Y de esta manera peleamos la buena batalla en nuestras vidas. Pero la buena batalla, como veremos en más de esta plática, porque esta primer conversación, esta primer plática tiene que ver con la actitud del esfuerzo, la actitud que debemos de tener para pelear la buena batalla. De tal manera que entonces podemos ver cómo Jesús no se dejó vencer ante una idea fácil de mostrarse como el ungido, el Mesías, como el poderoso de Israel. No buscó un camino más fácil para aún también poder llegar
ante todos los reinos de este mundo y las naciones, que sabemos que Jesús regirá sobre todos los reinos, porque su reino es un reino sobre todo reino, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Pero Satanás, tal como lo vemos entonces en Mateo 4, intentó seducir aún al mismo Jesús, cuando Él vino en carne, en cuerpo humano, cuando Dios se hizo carne, el gran misterio de la piedad. Él vino entre nosotros, estuvo entre nosotros, y como dijeron los apóstoles, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. De tal forma que entonces podemos mirar que la vida de Cristo es un gran ejemplo, es un ejemplazo de un constante y continuo esfuerzo, que no dudó en luchar hasta la misma muerte y muerte de cruz. De tal manera que también nosotros como iglesia somos invitados por Jesús a tener la misma actitud de un esfuerzo constante y continuo de pelear la buena batalla de la fe. En el libro del fin, en el libro de Apocalipsis, la revelación del Señor Jesucristo, que nos relata los eventos finales, nos habla acerca, en los primeros capítulos, sobre todo el 2 y el 3, de mensajes a las iglesias. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que a todas ellas les toca este punto. Algunas de esas iglesias les reprendió pecado en donde había pecado. A otras los animó, los consoló, a otros los exhortó, a otros los llamó a corregir lo deficiente. Es decir, cada una de esas iglesias de Apocalipsis 2 y 3, 7 iglesias escogidas por el Señor para hablar en este libro de Apocalipsis, 7 iglesias de Asia. A todas ellas me llama mucho la atención que siempre todas ellas tuvieron un factor común, con diversos mensajes según su necesidad a cada uno, pero hubo un mensaje que a todas ellas se lo dio. Es decir, hay un mensaje que a toda la iglesia, en cualquiera sea su situación y condición, el Señor les da. Apocalipsis 2.7, por ejemplo, a Éfeso, le dice, cerrando ya prácticamente su mensaje a la iglesia de Éfeso, habla que le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay Esmirna, otra iglesia, también al final de su mensaje a ella, le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esto fue lo que el Señor le dijo a Esmirna. Pero si vemos también el mensaje a Pérgamo, también el Señor al final del mensaje a Pérgamo le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Nuevamente vemos el mismo factor común. Un llamamiento
a pelear la buena batalla, a esforzarse hasta el final, a retener lo que se tiene, a darlo todo por Cristo. El mensaje a Tiátira. También en sus últimas partes, en el verso 25 del capítulo 3, dice: pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Perdón, esto es en Apocalipsis 2, y leí prácticamente los versos del 25 al 29, el mensaje a Tiátira. Ahora sí, tocando Apocalipsis 3, continúan los mensajes a la iglesia, y ahora toca el turno a la iglesia en Sardis, a la cual también le da un mensaje específico de sus necesidades particulares, de todo ese grupo de creyentes, de toda esa iglesia. Mas sin embargo también a ellos les dice en el verso 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tremendo mensaje también el de Sardis, por cierto. Es un mensaje muy bueno, sobre todo para aquellas personas que consideran que el vivir una vida despreocupada o tibia, o inclusive mundanalizarse, no afecta, porque hoy hay tanto esa corriente de que una vez salvo, siempre salvo. Viene a mi memoria alguna ocasión, en una forma muy acertada, el hermano Gigi Ávila precisamente tomó este versículo para, entre los textos que mencionó, para hablar acerca de cómo es que el no tener una actitud fiel y constante al Señor, puede tu nombre ser quitado del libro de la vida. Entonces, esa grande salvación que Dios nos ha dado, si la descuidamos, si no cuidamos nuestra relación con Jesucristo, por supuesto que tu nombre puede ser borrado del libro de la vida. Lo dice la Biblia, y no solamente en este pasaje. De tal forma que entonces veamos cómo el estándar constante, a algunos de una forma, a otros de otra forma, pero la idea constantemente es a vencer, a ser fiel, a arreglar lo que tengas que arreglar, pero a perseverar en el camino del Señor, a pelear la buena batalla de la fe. Dice en el verso 6: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Filadelfia, otro mensaje específico a sus necesidades, pero también en el verso 10 concluye diciéndole el Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este mensaje es profético para nosotros. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, aún el mensaje a la Odisea, a la iglesia tibia, también a esa iglesia que estaba en tibieza, que estaba a punto de perderse, y que el Señor la llama a volver a Jesús, a la comunión íntima, a cenar con Él, a estar con Él, a
arrepentirse de su tibieza. También a la Odisea le dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, no hay iglesia, hermanos, que no esté peleando la batalla. Pero aquí lo importante es pelear la buena batalla de la fe. Pelearla con la actitud correcta. No ser como aquellos que por causa de incredulidad no pudieron entrar a la tierra prometida. Y entonces, al quitar los ojos de la roca que los seguía, la cual era Cristo, unos se fueron a la fornicación, otros hablaban de Moisés y de Aarón y de Josué y de los demás, es decir, murmuraban, calumniaban, otros cayeron en idolatrías, en diversos pecados. En otras palabras, no prevalecieron. Pero hubo gente que sí prevaleció y poseyó la tierra además. Entre ellos podemos hablar de Josué, de Caleb, de la nueva generación que Dios levantó también en aquellos días, aún también después de la muerte de Moisés, que toda esa generación heredó junto con Josué la tierra prometida. Así nosotros somos llamados a heredar la tierra prometida, hermanos. Como dice ese precioso canto, no nos ha llamado Dios para volver atrás. O sea, nos ha llamado para vencer. Es un tema que es un requisito indispensable para ser un discípulo de Cristo. Las necesidades de las congregaciones pueden ser diferentes. Cada una de ellas, como he mencionado, basándome en las escrituras, en el libro de Apocalipsis, la situación diferente de cada una de esas congregaciones, pero el estándar también, o el común que Jesús les pedía a cada una de ellas. Y tenía precisamente que ver con pelear la buena batalla de la fe, con esforzarse, con guardar lo que tenían, con retener lo que tenían, con volver a sus primeras obras o aún encender nuevamente el corazón de amor por Cristo, si es que estaban tibios o fríos ya, enfriándose, como hoy en muchos está ocurriendo en estos tiempos, y no lo digo yo, sino Cristo, el Señor, lo dijo, que en estos tiempos algo característico de esta generación, de esta última generación, es precisamente que el amor de muchos se enfriaría. Yo estoy convencido, no sé tú, pero por lo que veo en las Escrituras, por lo que veo que el mundo que nos rodea, por lo que se está viviendo en el mundo actual, secular, por todas las señales y todas las cosas que están pasando, yo tengo una certeza muy grande en mi corazón, y creo que tú también, de que Cristo no tarda. Cristo viene pronto. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Las necesidades entonces pueden ser diversas. Como decía ya, unos necesitaban aliento, otros necesitaban una fuerte reprensión, otros eran exhortados a persistir y proseguir, a limpiar sus caminos en cosas que no estaban bien, pero todos venimos a parar juntos en un punto. Dios demanda de nosotros esfuerzo, constancia, valor, mantener la fe.
Eso es algo importantísimo para estos días. Porque cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pero nosotros, hermanos, estamos puestos porque no somos de los que retroceden para perdición del alma. Estamos puestos para vencer y para conquistar. Estamos puestos para ir hacia adelante con nuestro gran capitán, el Señor Jesucristo. Estamos puestos para extender el reino. Estamos puestos para interceder, para rogar por las almas perdidas, para dar un buen testimonio a nuestras familias, a la gente que nos rodea, para predicar la palabra de Dios dentro y fuera de tiempo. Estamos puestos para hacer luz y para hacer sal. Estamos puestos para pelear la buena batalla de la fe. Fíjate que en días de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi de Hitler traicionó el pacto que había hecho y también empezó a invadir Europa, y las cosas se pusieron horribles. Empezaron a entrar prácticamente y saquear los países, los territorios. Entraron a Polonia, vencieron a Francia, empezó un ataque tremendo y Gran Bretaña, prácticamente Inglaterra, había muchos hermanos también en ese tiempo. Y estaban rogando por la situación. Era aplastante la forma en la que este anticristo, porque aunque no era el principal anticristo que ha de venir, sí era un anticristo de los que han habido en la historia. Definitivamente Adolfo Hitler era un tipo de anticristo que persiguió al pueblo judío, mató 6 millones de ellos, a miles también, millones de personas, de cristianos, fueron muertos en ese tiempo. Dietrich Bonhoeffer fue uno de ellos, de su misma nación, que tuvo la sensibilidad para ver qué tipo de monstruo realmente había detrás de ese político que entró primero dando una buena cara y que inclusive engañó a iglesias en Alemania. Bueno, a él le tocó ser muerto, pero hubo también otras partes. Por ejemplo, hablamos de Inglaterra, donde en esos tiempos también había hermanos en la fe que pelearon la buena batalla y que intercedieron profundamente con ayuno y oración. Hay un libro excelente que se llama El Intercesor, de Rhys Howells, un gran hombre de Dios, un hombre de intercesión, de oración, y que aún en su libro relata cómo en los tiempos de esta guerra, cómo vivía la iglesia, cómo el Instituto Bíblico también de Gales, otros hermanos misioneros en otras partes, él mismo también en esas casas hogar, en esa obra misionera que levantó por el Espíritu, en ese instituto bíblico que también levantó, cómo intercedían, cómo a veces se quedaban en las noches orando, rogando. Les tocó vivir momentos en donde los mismos aviones nazis pasaban prácticamente por los aires y oír cerca los bombazos y una cosa tremenda. Pero el Espíritu había puesto la intención de que a través de la intercesión se frenase Adolfo Hitler. Fue impresionante cosa que ocurrió. Rogaron aún también por sus ministros. Por ejemplo, podemos hablar de Winston Churchill, que hay unas palabras grandes que inspiraron y ayudaron mucho al pueblo en aquellos días. Esa frase célebre que Churchill dijo, never, never, never give up, o nunca, nunca, nunca
te rindas en el camino hacia la meta. La vida es una continua superación de obstáculos. Lo dijo en medio de un momento donde estaban amenazados de ser invadidos por los alemanes, de ser derrotados. El avance nazi era tremendo. Cómo se dirigían y estaban prácticamente bañando toda Europa de sangre. Fue una situación tremenda, pero grandioso fue el día que lograron la victoria. Porque yo te aseguro que más detrás de la inteligencia que hubo en personajes célebres como Churchill, quien dio la sabiduría fue Dios. Y quien dio la victoria aún para parar a ese hombre malvado, el cual decía que toda su estrategia la lograba y era tan eficaz porque una voz le decía lo que tenía que hacer. Eso está declarado, aún por gente cercana a Hitler, y Hitler mismo llegó a expresar eso, que era dirigido por una voz que prácticamente le ayudaba a planificar todos sus actos de guerra. Yo solamente lo dejo a lo que ha quedado escrito en libros de la historia. Pero sin embargo, los que somos cristianos sabemos que el mundo espiritual es algo real y que existe. De hecho, nosotros buscamos a nuestro Dios, que aunque no lo vemos con nuestros ojos físicos, sabemos que Él está aquí con nosotros, que hablamos y Él nos oye, que oramos y que pedimos, que intercedemos en el nombre de Jesús y Él nos oye. Por lo cual, yo no sé la lucha o el momento en tu cristianismo en el que tú estés hoy pasando. Puede ser que tú necesites consuelo en tu corazón. Nadie mejor que Cristo es el que te puede consolar y levantar tu ánimo y tu fe. O quizás tu vida se está apartando de Dios. Y es necesario entender y dejar que el Espíritu aún te reprenda y te muestre tu camino y las cosas que están. Pero cualquiera que sea nuestra necesidad, hermanos, el llamado de esta primer plática de la pelea de la fe, de pelear la buena batalla de la fe, es a no desistir, a continuar buscando a nuestro Dios, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra. Terminamos. Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, y por esta reflexión. Que esta palabra pueda bendecir, aunque sencilla, que sea tu Espíritu el que hable a la iglesia por tu palabra y por el Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, y que tengas un excelente domingo e inicio de semana.